El desarrollo de los pueblos, su cultura, su lengua, son ejes centrales del gobierno del presidente Gabriel Boric. Ejemplo de ello es la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento y el Plan Decenal de las Lenguas Indígenas. En virtud a ello, quisiera invitar a la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro Cáceres. Muchas gracias. Los saludo a todos y todas. Gracias también por estar acá. Estamos contentos porque hoy día conmemoramos una fecha muy especial. Como ya se ha dicho por quienes me antecedieron, los 30 años transcurridos desde la promulgación de la ley indígena son una oportunidad, son también una ventana al futuro, para fortalecer la política indígena e intercultural del Estado, con amplitud y con responsabilidad. Esta ley, lo que mirábamos antes, escuchábamos al exdirector, al director de CONADI, es considerada un logro fundamental del movimiento indígena y es un hito político en la relación entre el Estado chileno y los pueblos. La ley fue la expresión justamente de la participación y del diálogo político del movimiento indígena con el Estado, que es tan fundamental y sigue siendo un diálogo y un acuerdo político que es fundamental tener. Y por eso es un desafío también para mí dirigirme a ustedes en este acto de unidad con tantas personas que han tenido un rol de relevancia tanto en la gestación, en la implementación y en la reflexión en torno a la ley indígena. Así que en ese sentido quiero reconocerlos a todos los dirigentes, dirigentas que están aquí, que han formado un rol importante en este proceso, a quienes han formado parte de estas instituciones y especialmente quisiera reconocer especialmente a quienes integraron la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, presidida en su momento por José Bengoa, a quien estoy segura todos y todas les agradecemos. Lamentablemente no nos pudo acompañar hoy día, pero me parece también relevante destacarlo como una persona importante en este proceso. La ley indígena establece las condiciones mínimas para la convivencia democrática e intercultural de nuestro país, crea una institucionalidad para diseñar e implementar la política indígena, la CONADI, que ha cumplido un rol invaluable, establece mecanismos para los procesos de restitución territorial y derechos de agua, para la revitalización de la lengua y la cultura de los pueblos indígenas que han influido en el diseño de programas de salud y de educación interculturales. El desarrollo productivo y territorial ha permitido también la acción coordinada del Estado en las áreas de desarrollo indígena y crea los consejos CONADI y CODEIPA, que son espacios también de cogobierno entre representantes indígenas y órganos del Estado, que tienen ese valor en particular y son un antecedente relevante para los desafíos que tenemos por delante. Quisiera reconocer especialmente el trabajo de la CONADI en todo este tiempo de implementación, de sus directores, de sus consejeros, consejeras, de sus funcionarios y funcionarias, que mantienen viva esta institucionalidad y la misión que le otorga la ley indígena, con las dificultades que eso significa, como ya se ha señalado. La realidad de hoy día ha evolucionado más rápido que la institucionalidad, y ahí tenemos sin dudas desafíos importantes, como señalaba recién el director. Y podemos debatir, y es necesario debatir, sobre los altos y bajos de esta ley, porque se han generado rezagos en la política de tierra, porque se han generado brechas en el acceso a políticas de desarrollo, porque no se logró hacer cargo de una realidad que es la diversidad cultural y se han descuidado también relaciones interculturales en lo local, porque nuestra relación política con los pueblos indígenas y la forma en cómo ejercemos el poder no ha logrado consolidar una participación y hacerlo reconociendo el derecho de hacerlo a través de sus propias instituciones, como recién destacaba Marcela, representante del pueblo Selknam, porque también la actual institucionalidad parece insuficiente para abordar la elaboración y la ejecución de la política indígena con esta evolución que ha habido en el tiempo. El número de personas y comunidades indígenas ha crecido al menos 3 veces durante estos últimos 30 años.
un proceso que también se relevaba previamente. Y en este sentido, a 30 años de la ley indígena, el Estado chileno exhibe todavía faltas en materia de reconocimiento, de respeto y garantía de los pueblos indígenas. Y la valiosa legitimidad construida por el acuerdo político de Nueva Imperial, que tiene, de la que goza y que justifica la actual ley indígena, es también un cimiento importante para avanzar en estos desafíos y hacerlo con ese mismo espíritu y ese mismo compromiso de diálogo político entre el Estado y los pueblos. Cuando estaba preparando esta reflexión, leí que una de las valiosas iniciativas de la CEPI fue la presentación de un proyecto de reforma constitucional para el reconocimiento de los pueblos indígenas, que se inició su tramitación en el año 1991 y fue rechazado por el Congreso en el año 2020. Ya se mencionaba la importancia de este anhelo y es solo un ejemplo entre numerosas otras iniciativas. Entonces, ¿qué explica este largo periodo de discusión? ¿Qué sesgos existen todavía y socavan en los acuerdos básicos de nuestra democracia y acuerdo político? Esas preguntas es necesario seguir haciéndoselas, porque la memoria tiene un rol reflexivo, tiene también un rol proactivo, nos impulsa a construir soluciones duraderas, útiles, posibles. Una mirada hacia el pasado no es para repetirse, sino para entender cómo y por qué se escribe la historia y así pensar y construir el futuro. Como decía el director, no solo los 30 años que nos preceden, sino los 30 años y más que vienen por delante. Y por eso, como gobierno, tenemos un compromiso al respecto que tenemos que mostrar y medir todos los días en acciones. Y quisiera mencionar algunas de las iniciativas de nuestro gobierno. El aumento del presupuesto del Fondo de Tierras, la creación de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, la implementación del Plan Buen Vivir, el diálogo con las comunidades Coya, Licanantay y Quechua sobre su participación en la política nacional del litio, el compromiso también con la revitalización de las lenguas indígenas a través de la adscripción al Diseño Internacional de las Lenguas Indígenas proclamado por la UNESCO, son algunas de las medidas que se están impulsando. Y entre estas acciones significativas, hoy día, 30 años después, estamos justamente promulgando la ley que modifica la ley 19.253 y reconoce al pueblo Selknam entre los pueblos indígenas reconocidos por el Estado chileno. Chile sin duda ha llegado tarde a esta reparación y reconocimiento histórico, porque la memoria oficial olvidó deliberadamente a quienes hoy se reconocen. La historia documentada del pueblo Selknam en la región de Magallanes es de las más crueles y dolorosas de nuestra historia republicana y ha sido profundamente injusta. Y este reconocimiento ha sido también, como todos los avances lo son, resultado de un arduo trabajo que ha trascendido gobiernos, donde han participado variadas organizaciones del pueblo Selknam, de la sociedad civil, del Ministerio de Desarrollo Social, de los parlamentarios y parlamentarias firmantes y todos quienes concurrieron con su voto. Quiero señalar que fue prácticamente unánime y eso no es casualidad, es expresión de un trabajo, un diálogo político, un esfuerzo colectivo que debe inspirar siempre nuestra política indígena y el diálogo político entre el Estado y los pueblos. Y el Ministerio de Desarrollo Social y la CONADI van a promover que el proceso de implementación de esta ley sea riguroso y sea transparente. Por último, quisiera destacar que esta ley también no solamente consagró el reconocimiento del pueblo Selknam, sino también armonizó la ley indígena con el derecho internacional al denominar pueblos a los pueblos indígenas reconocidos en la ley. Y eso reemplazó el término etnia, que hasta hoy día estaba en la letra de la ley. 30 años después se restituye la noción de pueblos indígenas para su reconocimiento jurídico y con eso también se restituye y se avanza en dignidad colectiva. Esto es especialmente relevante en estos tiempos frente a cuestionamientos a la democracia, frente a intentos por debilitar los pactos sociales. 3 décadas después, esta misma ley restablece el derecho a ser pueblos y fortalece con eso nuestra democracia. Por eso cuenten con nuestro ministerio, con
CONADI para avanzar en acuerdos políticos y sociales entre el Estado, la sociedad y los pueblos indígenas, y seguir mirando al futuro y avanzar en los desafíos que tenemos por delante. Reciban los 11 pueblos indígenas un saludo de solidaridad y de admiración, orgullosos habitantes de la Puna, los desiertos, la cordillera, la estepa, la insularidad, la costa, los valles y las ciudades. Estamos muy contentos de estar avanzando, reconociendo, conmemorando, pero también dando pasos para lo que viene por delante. Muchas gracias.